Acá te dan una tortilla gratis por persona. No lo había visto yo. Vinimos a visitar el Hotel Coronado, que nos hace acordar mucho al Hotel Disney o a Disneyland. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el día de hoy estamos en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, California, y vamos a ir a recorrer un par de lugares. Para empezar vamos a ir al Old Town, que es como un parque, tiene horario. Abre a las 10 de la mañana, cierra creo que a las 5 de la tarde. Muchas cosas acá cierran a las 4 o 5 de la tarde. Tengan mucho eso en cuenta si van a venir, porque se van a quedar sin hacer muchas cosas. Y el Old Town, que hoy en día es como un parque, entiendo, ahora lo vamos a ver, es donde se inició, donde se fundó, digamos, San Diego, donde empezó esta ciudad, y es lo que vamos a ir a conocer primero. Para empezar, estamos andando por acá, es todo como feria, mucha feria. Ideal para venir a comprar recuerditos, supongo. Vamos a ver si encontramos algo. Por ahora veo como cosas generales. Lo mismo que están en las ferias de Buenos Aires. Si bien hablaremos de esto más adelante, tengo que decir que cuando San Diego pasó de México a Estados Unidos en 1848, muchos mexicanos decidieron quedarse, ya que habían vivido allí durante generaciones. A pesar del cambio de bandera, la cultura mexicana siguió siendo dominante en la región. La comida, las costumbres y el idioma español nunca desaparecieron, sino que se fusionaron con las nuevas influencias estadounidenses. Para empezar, hay que decir que los primeros habitantes fueron los Kumeyaay, quienes eran los indígenas de la región. Y para entonces ya usaban ingredientes como el maíz, los frijoles y el chile. Con la colonización española y luego mexicana, estos alimentos se mezclaron con nuevas técnicas culinarias, dando lugar a platos típicos como los tamales, tacos y guisos con chile. Durante el periodo mexicano, los ranchos dominaron el área, y con ellos se criaban reses, chivos y gallinas. De ahí nacieron platillos icónicos como la carne asada, las quesadillas y el menudo. También se popularizó el tequila, traído de Jalisco, que se convirtió en la bebida estrella de la región. Vamos a probar la máquina de quisiera ser grande. ¿Qué le vas a pedir, ser chiquito? You may have heard this, but Zoltar is here to tell you you can believe it. Age is simply a matter of mind. If you don't mind, then my friend, it doesn't matter. So go on, be carefree like a little baby. But first, give Zoltar a little money, and I will give you a fortune. What are you waiting for? Come on over. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? La felicidad viene de dar, no de recibir. Básicamente después dice, en este mes recuerda el proverbio ancestral, a una generación planta los árboles, otros disfrutan la sombra. Tus acciones pueden afectar positivamente o negativamente a las generaciones que vienen después de vos. Bueno, nos cambió la vida, ¿no? Puede ser. Sigamos. Acá hay cosas incluso en español, todo bien mexicano. Old Town era un punto clave para viajeros y comerciantes. Muchos venían del interior de México, trayendo consigo sus recetas familiares. Así, los pequeños puestos de comida comenzaron a vender antojitos como tacos, burritos y enchiladas, que con el tiempo se convirtieron en los favoritos de la zona. A medida que San Diego crecía y el centro de la ciudad se movía hacia la bahía, Old Town quedó más aislado y conservó su esencia mexicana. San Diego es una ciudad fronteriza, separada de Tijuana solo por un muro. La cultura mexicoamericana está presente en la música, el idioma y por supuesto la comida. El mapa está en español y en inglés, aunque hay bastante en inglés. No, está en español, sí, está todo traducido a español. La iglesia. ¿No dice usted está aquí? Oficialmente acá, bueno, la señora no se quiere quemar, está bien. Oficialmente acá empieza Old Town, ahí donde ingresamos, en las banderitas, después de la iglesia, según el mapa que vimos. Y parece el lejano oeste. Como que me falta ahí una música de vaqueros. Esto no sé por qué, es como medio, no sé si es chino o japonés, perdón, pero no sé las letras, qué idiomas son. Bueno, raro porque acá es todo mexicano o estadounidense, pero allá el señor, sí, estaba pensando si el señor existía o si es un muñeco. Está muy quieto. No, se movió, existe.
La historia de San Diego empieza en 1542, cuando el explorador Juan Rodríguez Cabrillo llegó y la llamó San Miguel, pero en 1602 Sebastián Vizcaíno la rebautizó San Diego. Para 1769, San Diego no es más que un paisaje de colinas, ríos y nativos cumeyay viviendo en armonía con la naturaleza. Hasta que un día llegan los españoles, liderados por Gaspar de Portolá y el fraile Juanípero Serra, con una misión clara: colonizar la Alta California. Aquí, en lo alto de una colina con vista al océano, levantan un fuerte militar y la misión San Diego de Alcalá. Es el primer asentamiento europeo en California, pero la vida no es fácil. Hay escasez de comida, tensiones con los nativos y la misión incluso es incendiada en 1775. Sin embargo, los españoles resisten y la reconstruyen. Esta casa era una residencia que construyó Miguel de Pedronera Jr. en 1869, pero en 1974 lo tuvieron como que cerrar por problemas estructurales, y en 1982 la restablecieron para que sea parte de este lugar. Ahora vamos a ver qué hay adentro. Acá hay rocas con formita, $15 cada una. A ver cómo es el techo. Bueno, igualmente esto está restablecido, digamos, no me sale la palabra, pero bueno, hecho nuevo, reacondicionado sería. No es todo original de la época, pero bueno, la estructura en sí, sí. Continuemos nuestro camino. A ver qué más encontramos. Bueno, ya también en el centro artesano hay un montón de cosas. O sea, es un lugar ideal para comprar artesanías. Si les gustan ese tipo de chuchería o ferias, esto es Disney para ustedes. Esta parte sí se ve súper antigua, te traslada un poquito. Y llegamos ahora a la Plaza de Armas. Mirá esto, es como en las películas, pero supongo que es un poco una puesta en escena. Todo esto ya no debía existir, no sé, no tengo idea si lo mantuvieron de la época. Tendría que buscar más información porque no encontré, pero esto parece de la época, increíble. Bueno, respecto a este edificio, que yo les decía, no sé si estaba hecho a propósito o no, acá nos explica que en 1851 lo construyeron, se llamaba en ese momento Colorado River, que estaba hecho de madera y adobe y que tenía un falso frente, que se ve, digamos, pero en 1872 el fuego lo destruye, así que en 1992 fue reconstruido por la empresa Wells Fargo. Y bueno, es lo que vemos ahora. O sea, esto reconstruyeron como sería antes, pero no es el original. Si bien originalmente Old Town era español, después de 1821 pasa a ser parte de México y nacen las grandes haciendas y ranchos con vaqueros y comerciantes que llegan por el puerto. Pero en 1848, tras la guerra entre México y Estados Unidos, San Diego se convierte en territorio estadounidense y Old Town sigue siendo el centro de todo. Hay un museo que es la casa de Machado y Silvas, y esta casa de Machado y Silvas es de 1843. No sé si está abierto porque dice que es un museo. A ver acá, ¿no? Acá está abierto, podemos ingresar. Aparentemente entrada libre y gratuita. De este lado tiene un restaurante y esto es lo que emula lo que era su pequeño restaurante. Mirá, está la carne ahí. Y aquí viene el plot twist de la historia. En 1867, un empresario visionario llamado Alonzo Horton decide que el verdadero futuro de la ciudad está más cerca de la bahía. Crea el nuevo San Diego y la gente empieza a mudarse allí. Old Town, que una vez fue el corazón de la ciudad, queda en el olvido. Afortunadamente, en el siglo XX, Old Town renace como un distrito histórico. Hoy, caminar por sus calles es como viajar en el tiempo. Casas de adobe, tabernas, tiendas de época y mariachis que le devuelven la vida a este rincón donde todo comenzó. Y acá te muestra cómo era el Old Town en la época.
Creo que por allá es donde estábamos recién. Old Town San Diego es un punto de encuentro entre las culturas que dieron forma a California. Primero, fueron hogar de los Kumeyaay, o Pumay, no sé bien cómo se pronuncia, quienes vivieron en la región por miles de años, dominando el arte de la supervivencia en un territorio semidesértico. En 1769, los españoles establecieron la primera misión y presidio de Alta California, trayendo consigo su arquitectura, religión y un estilo de vida que transformó la zona. Con la independencia de México, en 1821, San Diego pasó a formar parte del territorio mexicano y Old Town se convirtió en un pueblo vibrante con mercados, ranchos y plazas llenas de vida. Sin embargo, tras la guerra entre México y Estados Unidos en 1848, la región cambió nuevamente de manos y comenzó la influencia estadounidense, con edificios de madera, comercios y la llegada del ferrocarril. Hoy, Old Town es un museo al aire libre, donde cada calle refleja un pedazo de historia, la herencia indígena, las raíces españolas, el alma mexicana y la transformación estadounidense. Entre casonas de adobe, mariachi en las plazas y tabernas del viejo oeste, el barrio sigue contando la historia de San Diego con cada rincón. Caminando un poco más después, los recuerditos tienen todo un patio de comida, con de todo, la verdad que hay de todo para comer. Las mesas y sillas están afuera, hay toda gente comiendo. Creo que por acá se puede ver un poco. Acá te dan una tortilla gratis por persona. No lo había visto yo. Vamos a ver si funciona esto. Parecería que sí. Te pones acá y decís hola y hay que dejarle ahí un gracias, ¿no? Habría que dejarle un tip. Bueno, acá nos dieron la tortilla gratis. Caliente. Está muy caliente, muy caliente. El Hotel Cosmopolitan originalmente fue construido en 1827 por Juan Bandini, un influyente ranchero y político mexicano. En sus inicios, la estructura no era un hotel, sino la Casa Bandini, una lujosa residencia de adobe. Tras la guerra entre México y Estados Unidos y la llegada del nuevo gobierno estadounidense, la casa fue transformada en un hotel cuando los negocios en la región empezaron a crecer. El Cosmopolitan tuvo altibajos a lo largo de los años. Durante el siglo XIX, el hotel pasó por varias renovaciones y cambios de propietario, y fue en gran parte utilizado como lugar de reunión para comerciantes, viajeros y residentes locales. En este contexto, el hotel se convirtió en uno de los lugares más populares para hospedarse en San Diego, especialmente entre aquellos que querían disfrutar de una experiencia cómoda y elegante. Sin embargo, tras el declive de Old Town a finales del siglo XIX, el hotel cerró y el edificio quedó en el olvido por varias décadas. El hotel fue reabierto en 1997 como un lugar turístico dentro del Old Town San Diego State Historic Park. Una de las razones por la que el Cosmopolitan Hotel es tan famoso es por su supuesto encanto paranormal. Se dice que el espíritu de Isidora Bandini, la hija de Juan Bandini, sigue rondando los pasillos, moviendo cortinas y dejando perfume en el aire. Testigos han reportado avistamientos de su figura y sucesos inexplicables, como puertas que se abren solas y luces que parpadean. Hoy, el Cosmopolitan funciona como un restaurante y museo, ofreciendo una experiencia única para los visitantes. En 1820 este era el centro de San Diego y en 1834 lo llamaron Plaza de Armas. La bandera se colocó en 1846 recién. Tenemos también para visitar la Casa de Estudillo, el museo, que es este que tiene una campana arriba. Y acá nos dice que en 1829 se construyó con bloques de adobo por José Antonio Estudillo. Respecto a lo más curioso que podemos encontrar en Old Town, podemos hablar de la Casa de Estudillo y el Tesoro Enterrado. Fue construida en 1827 y esta casa era el hogar de una de las familias más ricas de San Diego. Durante la guerra México-Estados Unidos, entre 1846 y 1848, la familia huyó y la leyenda dice que enterraron un tesoro en la casa. Aunque nunca se encontró, muchos creen que aún está escondido entre las paredes de adobe. 4 generaciones de familia Estudillo vivieron aquí entre 1827 y 1887. Tenían como su propia
su propio altar para rezar. Como hasta 1858 no hubo iglesias acá en el pueblo, ellos tenían altares en sus casas. Y en el mismo cuarto donde se sentaban a descansar con una chimenea y a comer, no sé si está toda la disposición tal cual estaba. La Casa de Estudillo es una de las estructuras más icónicas de Old Town San Diego, representando la época mexicana de California. Como ya dije, fue construida en 1827 por José María Estudillo, un oficial del ejército español, y ampliada por su hijo José Antonio Estudillo. La casa fue uno de los primeros ejemplos de una hacienda californiana de adobe con un patio central. Además de ladrillos de adobe, posee techos de tejas y gruesos muros para mantener la temperatura fresca en verano y cálida en invierno. Al estilo de las haciendas españolas, cuenta con jardines y un pozo de agua. Y en cuanto a su distribución, tenía varias habitaciones alrededor del patio, incluyendo cocina, dormitorios y salas de estar. Ahí se ve cómo molían el maíz para hacer las tortillas, que es lo mismo que nos acaban de regalar hace un momento. Esta sería la cocina. Esto sí que cambió mucho, ¿eh? La habitación no cambió tanto, pero las cocinas cambiaron mucho. Como última parada vamos a entrar a esta iglesia católica, pero quiero aclarar una cosa que dije al principio, porque esto que te dije, ahora vamos a ver, no es un parque, o sea, sí es como un predio, pero es abierto al público. Lo que cierra a las 5 de la tarde son todos los museos y negocios. Pueden pasear por las calles, pueden hacerlo a cualquier hora, así que si vienen más tarde lo pueden hacer. Lo que no van a poder es entrar, por ejemplo, a los museos que mostré y demás. Esta iglesia tiene raíces en la primera misión española de San Diego de Alcalá, fundada en 1769 por los frailes franciscanos. En aquellos años, la comunidad católica de la región crecía y necesitaba un templo en el corazón de Old Town. En 1868, el padre Antonio Ubach, un sacerdote franciscano, impulsó la construcción de la iglesia en el sitio donde antes había una capilla de adobe. Sin embargo, debido a problemas financieros y la creciente importancia del nuevo centro de San Diego, la obra se retrasó varias décadas. Finalmente, la iglesia fue terminada en 1917, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para los fieles como para los visitantes de Old Town. El siguiente destino es Coronado, la isla acá en San Diego. Para llegar hay que cruzar un puente, estamos cruzándolo en este momento, no sé si se puede apreciar, es hermoso el paisaje. La isla Coronado está ubicada frente a San Diego y no siempre fue un destino de lujo. En el siglo XVI, los exploradores españoles la llamaron las Islas Coronadas, pero desde ese momento hasta 1885 era principalmente un terreno baldío y sin desarrollar. En ese año, dos empresarios, Elijah Babcock y Hampton Story, compraron la isla con un plan ambicioso: convertirla en un resort de lujo. Así nació el icónico Hotel del Coronado, que abrió en 1888 y pronto se convirtió en el lugar favorito de celebridades, presidentes y miembros de la realeza. Venimos a visitar el Hotel Coronado, que nos hace acordar mucho al Hotel Disney o a Disneyland. Es muy lindo, muy pintoresco, y vamos a ver si podemos entrar aunque sea al lobby. Yo calculo que se debe poder. Algunas de las figuras que se alojaron en este hotel fueron el príncipe Eduardo VIII de Reino Unido, que se alojó en 1920 antes de abdicar al trono, Franklin Roosevelt, Richard Nixon y Ronald Reagan. También se alojaron figuras como Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, que se hospedaron durante el rodaje de Some Like It Hot en 1959, película en la que se usó el hotel como locación principal. Vamos a ver de qué se trata el lobby. No creo que nos digan nada por entrar a mirar. Hay unos vitrós ahí. Gracias.
Tiene un olor fuerte a redoxón. Me hace acordar al redoxón. Muy fuerte el olor. No es rico. Acá tenemos la recepción. Mirá, te venden hasta ropa. Wow, tiene mucho estilo. Un estilo antiguo, pero estilo al fin. Tiene un olor muy fuerte a un perfume, pero no me gusta. Es una mezcla de el Poet para el baño con un perfume francés. No es rico para nada. Y acá tienen más ropa y una miniatura del hotel. Adentro tienen tiendas que venden de todo. Desde ropa hasta había un termo Stanley, protector solar de marca de Sephora. Joyas en este momento. Es como que no necesitarías salir del hotel porque tenés todo, hasta un bastón. ¿Querés un bastón? Te lo venden. Mira esas copas. Esta es mi copa, así que yo no tomo espumantes. $28. Uno de los hechos históricos más conocidos de este hotel es el paso de Marilyn Monroe por él. Pero algo que no se dice es que no soportaba filmar en la playa. Aunque las escenas en la arena de Coronado son icónicas, Marilyn odiaba la sensación de la arena caliente en sus pies. La producción tenía que refrescarla constantemente con agua. Además, olvidaba sus líneas, ya que en ese momento Marilyn pasaba por una etapa difícil de su vida y le costaba recordar sus diálogos. En algunas escenas, Tony Curtis y Jack Lemmon ocultaban líneas escritas en los muebles para ayudarla. Pero lo que sí le gustaba eran los cócteles del hotel, y se dice que su favorito era el Manhattan. Y aunque pasó por este hotel, y la película Some Like It Hot se filmó aquí, Marilyn en realidad se quedó en otra ubicación en San Diego, posiblemente para mayor privacidad. El paso de Marilyn por Coronado sigue siendo un capítulo dorado en la historia del hotel, y su legado aún atrae a turistas y cinéfilos que buscan caminar por los mismos pasillos que ella. Abajo hay otro lugar un poco más moderno, hecho para el turismo, me parece. Hay más fotos acá todavía. Y por acá hay muchas tiendas. Y para este lado también hay un bar. Lo que hace que menos necesidad tengan de salir del hotel. Ah, mira qué linda la vista acá. Acá salen a la terracita y tienen la barra acá, o el barcito, para tomar algo con vista al mar. Antes todo esto no existía, solo estaba esa estructura que llegaba hasta el piso y acá ya directamente esto era playa. Había una cerca y esto ya era la playa. Y ahora fueron construyendo y ampliándose hasta tener todo esto así enorme que tiene todo bar y la pileta de ellos que está acá. Y la playa ahora quedó allá a lo lejos. Vamos a ver este lugar que es, si se puede entrar, que está acá abajo del hotel, de 10 a 5 de la tarde. El Ice Ice Museum es un pequeño museo ubicado en lo que originalmente fue la casa de hielo del hotel. Sí, en el siglo XIX, antes de la refrigeración moderna, este edificio se usaba para almacenar grandes bloques de hielo que llegaban en barco y abastecían al hotel. Hoy en día encontramos exhibiciones sobre su construcción en 1888, sus dueños y la evolución del hotel a lo largo de los años. Hay también imágenes de huéspedes famosos, menús de época y herramientas utilizadas en la hotelería del siglo XIX. También vamos a encontrar información sobre las películas filmadas en el hotel, incluyendo la ya mencionada y famosa Some Like It Hot con Marilyn Monroe, y relatos y teorías sobre la famosa huésped que murió en el hotel en 1892 y cuyo fantasma, dicen, sigue presente, el fantasma de Kate Morgan.
Y como último dato de este hotel, justamente vamos a hablar de ella. Se dice que en una fría noche de noviembre de 1892, una mujer joven y elegante, llamada Kate Morgan, llegó al Hotel del Coronado. Se registró sola, diciendo que esperaba a alguien, pero los días pasaron y nadie llegó. Los empleados notaron que parecía inquieta, caminaba por los pasillos con la mirada perdida y apenas comía. 5 días después, en la escalera exterior del hotel, encontraron su cuerpo, un disparo en la cabeza y un pequeño revólver junto a ella. La versión oficial, suicidio. Pero los rumores no tardaron en surgir. ¿Realmente se quitó la vida o alguien la ayudó? Algunos decían que huía de un amante misterioso, otros que tenía un oscuro secreto. Lo cierto es que desde entonces los huéspedes y empleados del hotel han visto luces parpadeando, puertas que se abren solas y la silueta de una mujer en los pasillos, especialmente en la habitación 3327, donde se hospedó Kate y donde aún hoy muchos sienten su presencia. Una trágica historia de amor, un crimen encubierto. Lo único seguro es que más de un siglo después el espíritu de Kate parece no querer abandonar el Coronado. Hicimos una parada técnica para almorzar. En el medio también me tomé un helado. Y en el medio, cuando me compré el helado, nos detuvo una chica que vendía un cosmético y quería encajárnoslo, o bueno, vendérnoslo. Salía nada más y nada menos $400. Me lo probó en el ojo, me arruinó el ojo, no se los voy a mostrar, porque todavía no me pude limpiar. Pero bueno, me quedó todo el ojo espantoso. Uno, porque me lo probó en un solo ojo. A mi mamá le quedó bien. Y bueno, perdimos un montón de tiempo. Y son como las 5 de la tarde ahora. Y lo último que vamos a hacer es ir a la playa Coronado Beach. Y ahí va a terminar nuestro día. Coronado Beach es una de las playas más icónicas de California, famosa por su arena dorada, su conexión con el Hotel del Coronado y su atmósfera elegante pero relajada. Su arena contiene mica, un mineral que refleja la luz del sol y le da un brillo dorado, creando un efecto casi mágico al caminar. La mayoría de la gente ya se está yendo, porque está atardeciendo y ya está fresco también, pero igual está hermoso el panorama. Es la playa más playa que vi hasta ahora, la más normal, no sé cómo decirlo. Incluso tiene piedritas, caracoles, todo ahí. Y tiene mucho espacio. Una playa muy grande. A diferencia de otras playas de San Diego, Coronado Beach es amplia, limpia y poco congestionada, ideal para paseos y relajación. Hasta hay un caminito para ir hasta, no sé, hasta la orilla sin llenarte de arena. Acá, por lo menos las playas que visitamos hasta ahora son todas públicas. Todas tienen baño. Tienen afuera como agua para que te limpies y esta tenía particularmente duchas adentro para bañarte. Todo eso es gratuito y los baños siempre están bastante bien dentro de todo y siempre tienen papel, hay que destacarlo. También es perfecta para nadar, hacer paddleboard o simplemente disfrutar del sonido del mar. Más allá de la belleza que podemos apreciar en ella, se dice que por debajo hay túneles ocultos que llegan hasta abajo del Hotel del Coronado y que alguna vez se usaron para el contrabando durante la Prohibición. Coronado es mucho más que una isla frente a San Diego. Con su icónico hotel, playas doradas y un aire de exclusividad, ha sido el destino favorito de estrellas, viajeros y hasta figuras históricas. Entre el lujo, la historia y las leyendas, sigue siendo un lugar donde el encanto del pasado se mezcla con la tranquilidad del presente. Puede que me haya quedado un poquito largo el video, no lo sé, porque fue bastante largo el día. Terminamos ya, recorrimos la playa, pero hasta ahí miramos un poquito porque ya estaba fresco, no estaba como para andar mojando los piecitos. Así que ha terminado nuestro día. Cuéntenme qué les pareció, déjenme abajo todo lo que opinen, lo que piensen, si estuvieron acá, todo me lo dejan ahí abajo. Denle me gusta con la manito y será hasta un próximo video. Adiós.